siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Si pensabas que habíamos acabado con los subestilos, tengo que decirte que te equivocabas, porque es que realmente los subestilos góticos es una cosa que se va reinventando y que van surgiendo nuevos, porque evidentemente pues la sociedad va evolucionando, van surgiendo cosas nuevas y efectivamente a la gente le gusta fusionar su gusto gótico pues con aquellas cosas pues que también son como sus favoritas. Así que obviamente tenemos aquí un nuevo subestilo que además es una reinvención del Fairy God. Sin nada más, vamos a comenzar. El Wonderland God seguramente a muchísimos de vosotros os suena y diréis, pero si esto es como el Fairy God, sí, pero no. Si bien el Fairy God tiraba mucho para el rollo de las hadas, las fantasías, las criaturas del bosque, digamos que en el Wonderland God efectivamente tenemos ese amor por la naturaleza, por el bosque, por las oscuras historias y el folclore que puede esconder el bosque, pero digamos que no es tan bonito ni fantasioso con el tema de las hadas, sino que nos vamos a hadas mucho más oscuras y no tanto al folclore más bonito, sino, como os digo, al folclore más oscuro y siniestro, pues con las leyendas más perturbadoras y también con las hadas más oscuras, inclusive relacionado bastante con el tema de la brujería, pero como os digo, esta brujería de rollo como The Witch, la película, que como veis era una bruja, pero se presentaba en un bosque, que donde la película, como os habéis podido fijar, es con tonos muy oscuros, pues para darnos esa sensación de que está pasando algo como algo oscuro, siniestro y perturbador. Si bien es verdad que esto no es algo nuevo, porque sí que es verdad que muchísimos góticos radicales piensan que estos subestilos como que han surgido de la nada y piensan pues que no son parte de la subcultura gótica, y sin embargo este folclore de hadas, de lo oscuro, de los bosques, de lo siniestro, inclusive en muchos relatos góticos siempre hay como un bosque rodeado de una niebla que le da una sensación como de agobio y demás. Entonces a esto es lo que se viene referido el Wonderland God, precisamente a esta mitología donde nos dejamos de lado pues lo que es el típico zombie, vampiro, hombre lobo y nos vamos por hadas, brujas y esta mitología un poco más oscura, pero que va más relacionado con la naturaleza y con aquellas penumbras y sombras y oscuridad que puede ocurrir también, como os digo, en zonas como bosques, como por ejemplo ya he dicho la película La Bruja, y no solo La Bruja, sino por ejemplo La Bruja de Blair, que como habéis visto también ocurre en un bosque. Se refiere a este tipo de oscuridad que ya había sido representada anteriormente en películas de los 80. Y te estás preguntando en qué películas de los 80, pues tenemos un clarísimo ejemplo con películas como El Laberinto o Alicia en el País de las Maravillas, pero la primera Alicia. Pero de nuevo también a lo mejor podría servir un poco lo que es, digamos, la versión de Tim Burton, aunque lo hizo demasiado colorida, pero que démoslo como una versión de Tim Burton más oscurilla. A ese tipo de películas, de hecho esta Alicia en el País de las Maravillas que os digo sería de 1966. Entonces, para que veáis que es algo que realmente lleva representado muchísimo tiempo en el terror y en el folclore desde muy pronto en la subcultura gótica. Es algo que lleva bastante tiempo integrado. Otra diferencia también muy importante con el Fairy God, que como sabéis es de donde, digamos que el Wonderland es la modernización que ha surgido a partir de internet del Fairy God, pero la diferencia más característica entre el Fairy God y el Wonderland God es que el Fairy God últimamente como que solo se utilizaba en rollo cosplay, que era un tipo de ropa que solo únicamente te ponías pues cuando ibas a un festival, a un sitio muy concreto, como por ejemplo en Leyendas del Rock vi yo a una chica el año pasado justamente así vestida. Pues digamos que el Wonderland God es ropa como más moderna, que está modernizada y adaptada a este estilo para que sea una fusión del gótico con ropa más actual, más ponible, pero que tenga este aura de hada, de bosque y demás. O sea, que sería una readaptación moderna. No se quedaría solo en una vestimenta que te puedes poner muy de vez en cuando, sino que es algo que se te podrías poner más, inclusive en el día a día. De hecho, esto ya era algo que estaba bastante presente, por ejemplo, en Estados Unidos, en la cultura goth, como por ejemplo el death rock, y también estaba muy en Gran Bretaña, sí que es verdad que estaba muy orientado en los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Entonces, por ejemplo, ya veis por ahí que los hermanos Grimm pues siempre tienen como un rollo que parece un cuento más o menos normal, pero siempre ocurre con algo un poco siniestro. De hecho, si no habéis leído los cuentos de los hermanos Grimm, voy a hacer próximamente un vídeo pues hablando de la comparación de los cuentos reales, lo que ocurre realmente con las adaptaciones de Disney, pues para que veáis la gran diferencia que hay entre uno y otro. De hecho, artistas como Van House pues sí escribieron canciones que tenían que ver precisamente con este tipo de bosques que os digo, con la canción Hollow Hills, y también había varias portadas de discos que, si os fijáis en el fondo, lo que se podía ver era efectivamente un bosque rollo La Bruja de Blair, es decir, o rollo El Ritual, este tipo de bosques grisáceos con árboles súper altos o muy boscosos que parecía que iban rodeados de una niebla y daban un sentido como más misterioso, ¿no? Entonces parecía que aquello ocultaba algún secreto.
Como os digo, en el cine tenemos grandes influencias de este subestilo en películas como El laberinto, La leyenda de Ridley Scott, El cristal oscuro. En literatura tendríamos la trilogía de Alicia en el País de las Maravillas, La Bella y la Bestia de los años 80, e igual que la Alicia en el País de las Maravillas de 1966, Teatro de cuentos de hadas de Shelley Duvall. En cuanto a libros, como os he dicho, tendríamos la trilogía de Alicia en el País de las Maravillas, Rosa de invierno o La puerta del seto, entre otros. Como siempre os habré puesto por aquí las imágenes, pues para que vosotros podáis ir y leer esos libros si es que os interesan. Y también, por supuesto, como os he dicho, los cuentos de los hermanos Grimm, que ahí los tenéis todos para que podáis, pues bueno, hacer una revisión. Además, lo que pasa con los cuentos es que son súper cortitos, pero súper intenso. Y entre los artistas, aparte de los libros que os he puesto, pues tenemos a varios ilustradores, entre ellos yo os he puesto muchísimos aquí en el canal, o sea que solo tenéis que ir a recomendaciones y ver pues que efectivamente hay muchísimos, pero digamos que la más conocida es Anne Stokes, que como sabéis pues tiene un amplísimo catálogo de hadas oscuras y es una además de sus especialidades. Aparecen las hadas con dragones, bueno, bosques, en fin, hay una gran variedad, pero como os digo, hay muchísimos ilustradores góticos que precisamente acogen este tipo de arte más de hadas oscuras, mitología y demás, pues para crear sus obras que son realmente muy bonitas. Y como os digo, aquí en el canal, en recomendaciones, tenéis muchísimos ilustradores de este estilo. Y luego, ¿qué artistas son los que han tenido una gran inspiración para este subestilo? Pues entre ellos tenemos a Cotton Twig, Siouxsie and the Banshees, Astaroth, Cure, This Ascension y Violet Tears. O sea que tenéis, como veis, muchísimos cantantes o bandas que efectivamente han logrado contribuir a este subestilo para que coja más relevancia. Pero como os digo, es una revisión del Fairy God, solo que más modernizado y más chulo. Ahora, ¿cómo sería el subestilo? ¿Cómo es la forma de vestir de este subestilo? Ya dejando claro cuáles son los gustos musicales y los artistas que más o menos lo han influenciado, pues vamos a verlo. Tendríamos faldas largas o faldas con tutús, lo que hace que tengan como varias capas y sean muy etéreos y bastante como inflados, ¿no? Pero si os dais cuenta es una cosa que queda como etérea, no queda como muy definida, pero es algo que se lleva tanto falda corta tipo Lolita con estos tutús, varias capas, como falda larga, que también puede ser simplemente sin el tutú, muy larga y caída, incluso que no acaba totalmente recta, sino que acaba como en picos. Hay un contraste de tonos muy oscuros y tonos pálidos. ¿A esto qué se refiere? Pues que tanto podemos llevar el negro con colores súper oscuros que imiten, por ejemplo, el verde, pero que sea un verde tirando a ese musgo característico del bosque, azules súper oscuros, como también podemos poner verdes y azules pasteles que irían en combinación con estos tonos más oscuros. El maquillaje iría inspirado en las hadas, pero como os digo, unas hadas más góticas, por lo tanto sería bastante normal ver que algunas tienen como flores dibujadas en el rostro, como también mariposas y algunos elementos de hojas y demás que hagan referencia pues a esta naturaleza del bosque. Todo esto con tonos de nuevo oscuros, pero no solo negro, sino verde, rojo, morado, profundo. Los abrigos con capucho también se llevan muchísimo, por supuesto los estampados con flores o con cualquier tipo de fauna, flora que hagan referencia de nuevo a los bosques. Las sombrillas también es algo que se suele poner bastante. El cabello más bien como si estuviera enredado, como si estuviera, despeinado. No se lleva el pelo totalmente liso ni un rizado definido, sino más bien despeinado. De nuevo habréis tenido por aquí imágenes para que os podáis hacer una idea de lo que os estoy diciendo. Y por supuesto se llevan muchísimo los mitones. El tipo de música que suelen escuchar por supuesto es rock gótico, beat rock y la música más etérea. Les gusta bastante escribir, pasear por el bosque, dibujar, sobre todo plantas, animales, hadas, explorar lugares abandonados en mitad de la naturaleza, y también les gusta muchísimo la mitología, la ópera y el ballet. Aparte de leer muchísimo sobre cuentos de hadas y fantasía, y gustarle también de nuevo los juegos de rol, que pueden llegar a interpretar pues estos personajes de la mitología y el folclore de los bosques. También les gusta a muchos escribir poesía. De nuevo, esta gente del World Like God pues suele usar las ferias medievales y demás para poder ponerse un cosplay más definido de lo que es el Fairy God, que como os digo es más exagerado que este estilo. Ya hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sean vídeo, directo o short, así que si no me ves antes realmente es porque tú no quieres. Recuerda por favor darme me gusta, compartir y comentarme, que los comentarios me dan la vida, y aparte de darme la vida, le dan fit al vídeo, lo cual es muy importante para ayudarnos a crecer. Otra manera en la que puedes ayudarme es con el corazón del símbolo del dólar, que es un super gracias y así ayudas a esta creadora, o también haciéndote miembro del canal y disfrutar de contenido exclusivo únicamente para ti. Normalmente contenido muy salseante, así que te lo recomiendo si es que te gusta el cotilleo. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.